El tema de esta noche se llama Mi yugo es fácil. Y dice que Francisco miró un día a sus padres y les dijo: siempre respeté la fe de ustedes. Ahora, por favor, les pido que ustedes respeten mis convicciones. Hermanos, en la adolescencia pasó ese episodio con Francisco. Dice que confrontó a sus padres para que, en otras palabras, lo dejaran tomar o respetaran las decisiones que él estaba tomando respecto a la fe. ¿Qué había pasado para que Francisco llegara a ese punto? Dice el relato que uno había dejado de leer la Biblia, había perdido su tiempo de comunión con Dios. En el colegio como que no le interesaba que sus compañeros supieran que él era cristiano, así que no era una persona que testificaba o daba a conocer a Cristo Jesús. Y así, poco a poco, lo único que quedaba en la mente de Francisco era aquellos recuerdos cuando niño, de las historias que contaban sus padres de la Biblia. Pero con el tiempo, hermanos, hasta eso se fue desvaneciendo. Dice que Francisco, pues, creció, le fue bien en algunos aspectos por algún tiempo, profesionalmente, negocios. Pero dicen, hermanos, que el relato que en un abrir y cerrar de ojos, o así como a veces decimos nosotros, de la noche a la mañana, las cosas a Francisco le resultaron completamente contrario a lo que hasta ese momento él había experimentado. Hablaba 5 idiomas, en la crisis que había caído esos 5 idiomas no le servían de nada. Profesionalmente era bien preparado, tampoco le ayudaban en la situación en la que estaba. Económicamente había alcanzado cierto nivel económico, pero había caído en una depresión tan profunda, hermanos, que lamentablemente Francisco terminó quitándose la vida. Y es lamentable, hermanos, como alguien que nació en la iglesia, que creció en la iglesia, que conoció de alguna manera la vida de iglesia, o sea, ¿por qué terminó de esa manera? Cuando yo estaba leyendo esta historia, hermanos, se me vinieron a la mente en el tiempo cuando yo entré acá a la iglesia. Yo recuerdo muy bien que habían ciertas personas que hoy no están aquí en la iglesia, que en aquel tiempo eran líderes de iglesia, líderes juveniles de iglesia. Tenían un empuje bárbaro, involucradas en todas las actividades, especialmente una se me vino a la mente. Y hoy que la miro, fuera de la iglesia, digo yo, bueno, ¿qué tiene que pasar para uno llegar a ese punto y olvidarse de todo lo que hemos aprendido, de lo que hemos vivido? Y bueno, y toda esta semana, hermanos, hemos estado viendo que es un constante llamado, que aún dentro de la iglesia podemos estar perdidos. O sea, no es una garantía, hermanos. El hecho de que estemos dentro de la iglesia no es una garantía. Porque el secreto del éxito en la vida espiritual no es que Pati asista todos los días de culto. El secreto de la vida espiritual es que doña Marlen tenga una experiencia personal con Cristo Jesús. ¿Qué había pasado con Francisco? Seguramente había fallado en ese aspecto. No había conocido verdaderamente a Cristo Jesús, había conocido de la iglesia, cuestiones de liturgia, qué sé yo, doctrinas. A lo mejor hasta cierto punto, en alguna manera se había acostumbrado a asistir a los cultos regulares. Pero esa experiencia no lo había llevado a él a conocer verdaderamente a Cristo Jesús o a tener esa comunión íntima con Cristo Jesús. Ahí la importancia, hermanos, que nosotros pues tratemos de ver que es indispensable para nuestra vida tener una comunión con Cristo.
Dice que los discípulos aprendieron a depender del maestro. Sus derrotas y fracasos los llevaron a entender que sin Cristo no eran nada. Necesitaban de Él como los pulmones necesitan del oxígeno. Por eso el ambiente en aquel instante era tenso. Jesús con su voz mansa había dicho cosas que sacudieron a sus oyentes. Él nunca necesitaba levantar el tono de su voz para sacudir los corazones y hacerlos pensar. Su voz era suave y cariñosa, pero tenía la autoridad que provenía de su comunión con Dios. Muchos aquella mañana, dice, lo abandonaron. Así son las cosas con Jesús. Nadie se encuentra con Él y permanece igual. O lo aceptamos o lo rechazamos. O mejoramos o empeoramos. Pero por donde el maestro pasa, dice, todo cambia. Las personas, ¿cómo son? Transformadas. Miren lo que dice esta cita. Juan relata el incidente de la siguiente manera. Desde entonces muchos, sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Hermanos, mientras estemos con Jesús, tenemos vida. Dice que Él es el pan de vida. Florecemos. Damos frutos buenos. Lejos de Jesús, hermanos, aunque el mundo lo llame vida, porque a veces a ese lapso de vida, el mundo le llama vida, pero realmente la vida no es cuestión de tiempo, hermanos. Cuando hablamos de vida desde el punto de vista espiritual, no estamos hablando de un lapso de tiempo determinado, sino que estamos hablando de ¿qué? De relación con Cristo Jesús. La gente puede decir que están vivos porque corren, trabajan, caminan y se involucran en un sinnúmero de actividades. Pero lejos de Jesús, hermanos, estamos muertos. Estamos sin esperanza. Dice que andamos en una constante sed de búsqueda por darle sentido a las cosas. Eso es lo que pasa cuando vivimos sin Cristo Jesús. Andamos buscando dar, por eso salen tantas teorías, tantas ideas, tantas cosas como el ser humano necesita y busca satisfacer eso que solamente en Dios puede encontrar satisfacción. Pero como a veces, como vimos en las noches anteriores, el pecado, mis hermanos, crea esa separación, nos arrastra a alejarnos de Dios y muchos accedemos a esos deseos, terminamos llenándonos de un sinnúmero de cosas para tratar de llenar ese vacío que hay en nuestro ser, de tener esa comunión con nuestro Creador. Es indispensable que nosotros como cristianos aprendamos a tener una comunión íntima con Cristo Jesús. Ahora bien, dice, vivir en Cristo, permanecer en Jesús, andar con Dios, caminar con Dios y cuántas otras frasecitas bonitas podemos poner ahí. Dice, no son solo frases bonitas que colocamos en nuestras canciones o sermones. Es una realidad que tú y yo podemos vivir. Por eso la invitación del maestro de ir a él y permanecer a su lado incluye la aclaración: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ayer que Mon estaba hablando acerca del yugo, hermanos, pareciera que es un tanto como contradictorio la invitación que se nos hace, porque dice que los que estáis trabajados y cansados, venid a mí, ¿verdad? Y dice Jesús que ¿para qué nos llama? Para que descansemos en Él y tengamos paz. Pero ¿qué es lo que nos pone? Un yugo. Y se nos explicaba ayer, hermanos, ¿y el yugo para qué se pone en las bestias, por ejemplo, que estamos acostumbrados a verlo? ¿Para qué? Para que hagan trabajos arduos, pesados. De hecho, con ese yugo, aparte de lo que nos explicaba Mon, de dirigir
moldear y enseñar al novato, pero la acción que ellos están haciendo es tirar algo. Y normalmente lo que tiran puede ser un arado, otros jalan carretas. Yo todavía alcancé en mi niñez, en mi pueblo, mis hermanos, a ver las yuntas de bueyes con esas carretas que hoy ya no se miran. Y a veces cargadas de maíz y un sinnúmero de cosas pesadas. O sea que el yugo, mis hermanos, es para jalar algo pesado. Sin embargo, Jesús nos dice que el yugo que Él nos ofrece, ¿cómo es? Es liviano, dice, es fácil, es ligera mi carga. Así que la invitación de Dios, hermanos, es para que nosotros aceptemos ese yugo que el Señor nos ofrece, entablemos esa comunión íntima con Cristo Jesús. Dice, es por ello que quiero invitarte a considerar la siguiente declaración inspirada. Eso lo encontramos en Reflejemos a Jesús, página 91. Que nadie se imagine que sin fervoroso esfuerzo de su parte podrá obtener la seguridad del amor de Dios. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice ahí que tenemos que hacer nosotros? Fervoroso esfuerzo, dice, ve. Cuando a la mente se le ha permitido durante mucho tiempo espaciarse solo en cosas terrenales, es difícil cambiar los hábitos del pensamiento. Lo que el ojo ve y el oído escucha, demasiado a menudo atrae la atención y absorbe el interés. Pero si queremos entrar en la ciudad de Dios y mirar a Jesús y su gloria, debemos acostumbrarnos a contemplarlo con el ojo de la fe, aquí. Las palabras y el carácter de Cristo deben ser a menudo el tema de nuestro pensamiento y de nuestra conversación. Y todos los días deberían dedicarse un tiempo especial consagrado a la meditación acompañada de oración sobre estos temas sagrados. Ahora bien, dice ahí, hermanos, me llamó la atención esa frasecita, fervoroso esfuerzo. Y yo les pregunto, bueno, ¿y entonces dónde queda la gracia? ¿Acaso no es por gracia que somos salvos? ¿Cómo enmarcamos o cómo encajamos entonces en ese aspecto que dice fervoroso esfuerzo? O sea, implica que nosotros tenemos que hacer ¿qué? Un esfuerzo, mis hermanos. Tenemos la gracia, ahí está, y esa es inamovible. Somos salvos por gracia. Ese es un don, es un regalo que se nos ha dado. Sin embargo, yo les pregunto, hermanos, ¿creen que se requiere esfuerzo para que esta iglesia estuviese llena hoy? ¿Ah? ¿Creen que implica? Samantha dice sí, ¿verdad que sí necesita un esfuerzo para venir a congregarnos de nuestra parte? Y yo le pregunto, ¿y ese esfuerzo quién tiene que hacerlo? Nosotros. Hermanos, ¿creen ustedes que se necesita esfuerzo para en vez de tomar el televisor, la computadora o el celular y ponerme 2, 3 horas a ver series? ¿Creen que se necesita esfuerzo para mejor en vez de hacer eso, tomar mi Biblia o tomar algún libro del Espíritu de Profecía o un libro que me ayude en mi formación o crecimiento espiritual? O sea, les pregunto, ¿se ocupará de esfuerzo para eso de nuestra parte? Claro que sí, mis hermanos. Aún para apartar tiempo de orar, mis hermanos, a veces tenemos que también hacer un esfuerzo por apartar y dedicar ese tiempo especial a la oración. ¿Y por qué razón dice esa cita que tiene que ser un esfuerzo? Hermanos, porque hemos sido bombardeados por años. Hemos estado acostumbrados a un sinnúmero de cosas y aún dentro de la iglesia seguimos siendo bombardeados y tantas distracciones que nos ofrece el mundo que nos dice, ¿y saben qué es lo más difícil de esto? Que las distracciones o actividades o cosas que nos ofrecen fuera de la formación y el crecimiento espiritual, parece que no necesitan esfuerzo, hermano. O ocupamos esfuerzo para estar 3 horas viendo series o amanecer viendo series. ¿Ah? O ocupamos esfuerzos para, en vez de venir a la iglesia, mejor irnos al mall o hacer cualquier otra actividad. Pregunto yo, ¿han sentido ustedes alguna vez esfuerzo, mis hermanos, por ver una película? Y dije, me voy a esforzar por ver esta película.
¿Ah? Miren qué astuto es el diablo, hermano. Qué astuto y qué inteligente es ese tipo. Para todo lo que nos ofrece, que distrae nuestra atención de Dios, hermanos, no ocupamos hacer el más mínimo esfuerzo. Esto más, vamos hasta en puntitas, casi volando, pues. Hermanos, pero para todo aquello que tiene que ver con Dios, hermanos, hay que hacer un esfuerzo y a veces un esfuerzo bárbaro. Pregunto yo, ¿creen ustedes, mis hermanos, que esta iglesia estuviera como está ahorita si no fuese un esfuerzo salir a hacer obra misionera? A los que han andado en obra misionera, implica un esfuerzo eso, Pati, tener que dejar de repente la comodidad de tu casa o hacer otro tipo de actividades, por ir a lugares a tocar puertas, a ofrecer estudios bíblicos, a visitar enfermos. Hermanos, se necesita esfuerzo, por eso esa cita es una realidad en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos en nuestra preparación y nuestra relación con Cristo Jesús. Si no hay esfuerzo, mis hermanos, posiblemente terminemos abandonando las filas o volviéndonos, como se mencionaba en otras noches acá, volviéndonos meramente formalistas o legalistas. La guerra del cristiano. Hermanos, tenemos guerras que pelear. Desde que el pecado entró al mundo, la naturaleza pecaminosa perturba la vida del ser humano, incluso después de la conversión. Es una realidad eso también, hermano. Y yo diría, a veces parece que la pelea como que se intensifica aún después de la conversión. Ella continúa presente en nuestro ser, peleando contra la nueva naturaleza que intenta conducirnos por los caminos de Dios. En este sentido, la vida del cristiano es una constante guerra espiritual. Dice siempre el mismo libro, Reflejemos a Jesús, página 92, por esta razón, la religión debe convertirse en la gran ocupación de la vida. Cualquier otra cosa debe ser considerada como subordinada. Todas nuestras facultades, nuestra alma, cuerpo, espíritu, deben empeñarse en la guerra cristiana. Debemos mirar a Cristo para obtener fortaleza y gracia, y ganaremos la victoria tan seguramente como lo hizo Jesús por nosotros. La religión debe convertirse en la gran ocupación de la vida. Cambiemos la religión. Hermano, nuestra relación con Dios será que es hoy en día la gran ocupación de nuestra vida. ¿Será que el mayor tiempo, al menos somos conscientes, hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que involucrarnos en actividades para poder sostenernos? Pero yo pregunto, aún en medio de esas actividades, andamos con un pensamiento de Jesús en nuestra mente, andamos con una actitud cristiana constante. La gente que nos rodea mirará a Jesús a través de nosotros. Si nuestra comunión con Dios, si nuestra relación con Cristo es nuestra ocupación de vida, mis hermanos, qué fácil sería que las personas que miran a Oscar, lo primero que puedan ver es a Cristo Jesús. Si esa fuera realmente mi ocupación de vida, mi preparación, mi relación con Cristo Jesús, cada día, mis hermanos, qué fácil sería ver a Jesús a través de mi persona. ¿Cómo vamos a obtener fortaleza y gracia, hermanos? A través del estudio de la palabra de Dios. A través de una vida de oración, una vida de testificación. ¿Quién es justo? Dice.
¿Quién es justo, hermano? A veces se predica de aquí para mí es un tema tan delicado eso que, ¿quién es justo? Miren lo que dice ahí. Con frecuencia pensamos que una persona justa es aquella que no miente, que no roba, que no mata y cumple todo lo que la ley de Dios demanda. Esto es verdad, pero solo cuando es el resultado de estar en Jesús y permanecer en comunión constante con Él. Porque Cristo es la justicia. Separados de Él, el buen comportamiento no pasa de ser mero moralismo. Y como ya hemos visto anteriormente, cristianismo no es moralismo, es comunión con Jesús. Cuando la experiencia cristiana es solo una obsesión con portarse bien, el cristianismo se torna asfixiante, pero es fascinante cuando se aprende a vivir cada día con Cristo Jesús. Interesante es así, hermano. Y qué fácil es equivocarnos y confundirnos, mis hermanos, en nuestra vida espiritual con lo que dice ahí. Qué fácil es, mis hermanos, tener meramente apariencia personal. Qué fácil es de repente hacer todo lo que menciona ahí arriba, sin tener una comunión con Cristo Jesús. Hay gente buena, hermano. A veces uno se encuentra estudios bíblicos o con personas que de repente toca el tema de la fe. Y hay gente que le dice, no, si yo no ocupo de Dios, yo soy bueno, dice. Mire, yo no le hago mal a nadie, yo no le robo a nadie. Mire, del vecino yo ni sé cómo se llama. O sea, yo soy bueno, yo no molesto a nadie. O sea, el problema, hermanos, es que el cielo no va a estar lleno de gente buena. El cielo va a estar lleno de gente que decidió entregarse completamente a Dios y mantener esa relación íntima con Cristo Jesús. De cristianos que decidieron, hermanos, pasar del formalismo, del legalismo. Algunos utilizan, ay, mero fariseo. De salir de eso, mis hermanos, y entrar en eso que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que seamos cristianos, que podamos, sí, hacer todo eso que dice ahí. Claro que sí, mis hermanos, es parte de la vida cristiana. Pero ¿producto de qué? Producto de mi relación con Dios. Hace unos años nosotros con Julia estuvimos en una iglesia. Y no solo en esa iglesia me he percatado de eso. Estoy hablando de nuestra iglesia, hermano. Y generalmente, bueno, voy a hablar de esa experiencia. Había uno de los jóvenes que, o yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, que hay personas que se les nota, por así decirlo, la buena relación que tienen con Dios. Y son personas consagradas y que si le van a hablar a usted, le van a hablar de Cristo Jesús. Y si le van a proponer algún tipo de trabajo, es actividades que están relacionadas con la iglesia. Y si usted les pide involucrarse en algo, es el primero que está dispuesto. Pero qué cosa más interesante, ¿saben qué? Esas personas caen mal. Caen mal. Y habían hermanos que algunos se incomodaban y empezaban, ay, que me ahorra el hombro, y que que se las tira, y que acá, y que allá. Hermano, no se incomoda. Cuando vemos que otra persona está consagrada a Dios y en su mente, mis hermanos, anda con Cristo Jesús, ¿saben qué hacemos los que no nos ajustamos a ese parámetro? Nos incomoda. ¿Y qué es lo que comenzamos a hacer? A atacar, a arremeter. Y eso puede pasar en nuestra iglesia también. Necesitamos, hermanos, salir de ese formalismo y entablar una comunión íntima con Cristo Jesús. Dos guerras, dice. La primera guerra que tenemos, hermanos, dice,
Pablo experimentó estas dos luchas en algún momento de su experiencia y se vio confundido. Pero después extendió el asunto y lo transmitió a nosotros con claridad y sencillez. Él dijo, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Si peleas la batalla cristiana con quien golpea al aire, no lograrás acertar al enemigo. Así que analicemos cuáles son esas dos batallas. La primera batalla es contra el diablo. El enemigo hará todo lo que pueda para alejarnos de Jesús y conducirnos al pecado. Esa es la batalla que luchamos para vencer los pecados acariciados y las deformaciones de carácter. Refiriéndonos a esta guerra, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una lucha contra un enemigo de carne y hueso, sino frente a un rival que desde la perspectiva humana, hermanos, nos resulta imposible vencer. Nosotros no podemos vencer al diablo. No podemos hacerle frente solos al enemigo. El enemigo es mucho más poderoso que nosotros. Quizá un relato bíblico pueda ilustrar mejor esta lucha y cómo podemos obtener la victoria. Dice que en los tiempos bíblicos los ciudadanos de Judá tuvieron que enfrentar a los guerreros moabitas, armados hasta los dientes y que los superaban por mucho. Fue entonces cuando Dios les dio el siguiente mensaje. ¿Qué mensaje les dio Dios, mis hermanos? Que ellos no iban a pelear. ¿Quién iba a pelear por ellos? Dios. ¿Y cómo deberían de estar ellos? Quietos. ¿Y qué iban a ver? La salvación que Dios les iba a dar. Así que, mis hermanos, la pelea contra el enemigo, mis hermanos, es una pelea que nosotros debemos de ponérsela a Dios. Nosotros ponernos en las manos de Dios, ponerlos en el lugar donde Dios nos pueda proteger y nos pueda cubrir. Y Él se va a encargar de vencer a ese enemigo. En el relato que acabo de citar, la guerra la libraría Dios y la victoria sería suya. Pero el pueblo de Judá necesitaba hacer algo concreto. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Existe participación humana en la guerra contra el pecado. Dios hará lo que le corresponde, pero tú y yo también hemos de colaborar con nuestra parte. Dice la otra batalla que tenemos, es la batalla de la fe. Es una batalla que dura toda la vida. Lo vimos anteriormente, hermanos, aún cuando nos hemos bautizado, hemos experimentado la conversión, hermanos, seguimos en lucha, seguimos en batalla. Dice ahí que esa batalla dura toda la vida y que tiene que ver con nuestro crecimiento como cristianos una vez que hemos aceptado a Jesús. Luchar en esta batalla significa no golpear al aire, es someterse a Dios, implica trabajar primero antes de participar de las victorias. Pablo aconseja, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. La batalla de la fe es una lucha a la cual Dios llama a aquellos que han sido declarados hijos suyos. Así que, hermanos, en esta noche Dios nos invita que seamos como niños. ¿Por qué usa esa figura Dios de niños? Hermanos, porque el niño tiende a depender de alguien. La mayoría de las actividades que hace un niño necesita que alguien le ayude. Y esa dependencia que tienen los niños de su padre, de su madre o de esa persona mayor que puede ayudarlo o solventar o satisfacer las necesidades que tiene
ese pequeño, de esa manera quiere Jesús que sea nuestra relación con Él, que aprendamos a depender completamente de Dios. Y cuando nosotros aprendamos a depender completamente de Dios, hermanos, nuestra comunión con Él va a ser la ideal. Porque sencillamente, para todos mis hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Consultar, hablar con Jesús, caminar con Jesús. ¿Para qué? Para que de esa manera pueda guiarnos por el camino donde debemos andar. Que Dios les bendiga en esta noche.